Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Aquí continuamos con los videos, con las videograbaciones que estamos realizando sobre la nueva escuela mexicana. Y vamos en este momento a colocarnos en lo que es el proyecto de Ley General de Educación, y voy al título segundo, que habla de la nueva escuela mexicana, en el capítulo primero, que habla de la función de la nueva escuela mexicana. Y el artículo 11 lo que va haciendo es que nos empieza a hablar de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana, y nos dice que buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación. Y bueno, la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, es un instrumento del Estado que va en busca de la equidad y de la excelencia, y colocan el concepto de mejora continua en la educación. Y además, el centro de todo este proceso en la acción pública es el aprendizaje de las niñas, de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y lo que está diciendo la Ley General en su proyecto es que deberá de tener como objeto el mejoramiento integral y constante que promueva el máximo logro de aprendizaje, reorientar el sistema educativo nacional e incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad de su entorno. Bueno, pero vamos a traducir esto. ¿Qué nos está diciendo el artículo 11 en el proyecto de la Ley General de Educación? Vamos a llegar al inicio del ciclo escolar 2019-2020 sin leyes reglamentarias casi con toda seguridad. Entonces, lo que busca la escuela mexicana es la equidad. Tengo que buscar también, perdón la redundancia, si en esta ley me están explicando equidad, excelencia y mejora continua en la educación. El centro de todo esto van a ser las niñas, los niños, los adolescentes y de los jóvenes. Y me está hablando de que el objeto que tiene todo este proceso es el mejoramiento integral. Es decir, me habla de ideas, me coloca ideas, pero son muy generales, por eso es una ley general. Tendrá que haber otras normas, inclusive lineamientos que nos digan qué con esto que dice el artículo 11. Se trata de promover el máximo logro del aprendizaje y ¿qué será incidir en la cultura educativa? Es decir, ¿cómo observo esta idea de la cultura educativa? ¿A qué se refiere con cultura educativa el legislador cuando me empieza a hablar de la función de la nueva escuela mexicana? ¿Y a qué se refiere el propio legislador con esa idea de corresponsabilidad? Corresponsabilidad, autoridades, maestros, padres maestros, maestros, o corresponsabilidad entre todos los actores educativos para impulsar lo que llama la transformación social dentro de la escuela y de la comunidad. Al final de todo esto, de lo que se trata es de transformar la escuela. De lo que se trata es de transformar a la comunidad. Me recuerda mucho lo que se hizo en los años 20 del siglo pasado, porque cuando José Vasconcelos es secretario de Educación, lo que hace él es proponer verdaderas cruzadas como la de la alfabetización. Es decir, para eso se crean las misiones culturales, para eso se desarrolla la escuela rural mexicana, surgen los maestros misioneros y se atiende a las comunidades a través de un conjunto de especialistas en aquel tiempo, en la tercera década del siglo XX, que van a ir a las comunidades y van a pretender transformar. Inclusive, por ahí están los textos de Gabriela Mistral, a quien se le pide que haga un análisis de los procesos de la enseñanza de lectura. Y ahí está el texto que la grande mujer Gabriela Mistral, que
eh, es contemporánea del propio movimiento de la escuela rural mexicana. Por eso estos conceptos como equidad, como excelencia, como mejora continua, ¿sí?, como mejoramiento integral, estando en una ley general, deben de ser explicados en otros documentos normativos para que realmente pueda entender yo qué es incidir en la cultura educativa. Porque si fuese en ese sentido, también me haría falta una cultura pedagógica. Pero esto es lo que están viendo en el anteproyecto, en el proyecto de la ley general. Y al prestar el servicio educativo, como lo señala en el artículo 12, dice que se va a impulsar un desarrollo humano. Es decir, pareciera que una educación humanista que me marca una serie de romanos, me marca 5, y este artículo 12 me dice en el número 1 romano que la prestación de los servicios educativos se impulsará un desarrollo humano para, y dice, contribuir a la formación del pensamiento crítico, la transformación y crecimiento solidarios en sociedad y la recuperación de los valores. Bueno, yo lo que creo es que los valores siempre han estado ahí. Lo que sucede es que el proceso educativo de casa, inclusive de los propios actores educativos, no se ha dado como debe de ser. Y la formación del pensamiento crítico, también, como esta es una ley general, me tendrán que explicar a qué se refiere pensamiento crítico y desarrollarlo, porque inclusive en el artículo 3 van juntos el concepto de excelencia con el concepto de pensamiento crítico. El segundo romano, en el artículo 12, para impulsar un desarrollo humano hay que propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores de bienestar y transformación social. Es decir, debe de haber una congruencia, y aquí es donde yo creo que también cabe este concepto de la educación armónica, porque para que se dé ese diálogo entre las humanidades, las artes, la ciencia y la tecnología y la innovación, debe de darse en tanto que en otra videograbación explico los 5 conceptos del concepto armonía, ¿sí? Y para que haya una educación armónica debe de haber un sentido fraterno, es decir, la confraternidad, la unión, la comunicación, el trabajo en conjunto y la voluntad para realizar ese trabajo. Es decir, que no nada más el desarrollo humano se da a través de estos diálogos, sino que también hay otros conceptos que el legislador no explicó en el documento de la reforma del 15 de mayo, pero que tiene oportunidad, sea en las leyes generales o en otros reglamentos, para poder explicarnos los que omitió. El tercer romano, fortalecer el tejido social para evitar la corrupción y proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo social, económico, ambiental sostenible y favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. Todo esto con el concepto de humanismo, todo esto con el desarrollo humano, es decir, la parte del desarrollo humano implica invertir en el sujeto, y para invertir en la sociedad se fortalece el tejido social, y como lo ha venido manejando el presidente de la República, evitar la corrupción, proteger la naturaleza e impulsar el desarrollo social, económico y ambiental sostenible.
El cuarto romano, combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se genera contra las niñas y las mujeres. Y el quinto romano es alentar la construcción de las relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Aquí me recuerda que en el inicio del artículo tercero constitucional está aquello que se ha denominado la educación como un derecho, aunque le falta la palabra humano. Soy Manuel Quiles Cruz, maestro. Seguiremos comentando aspectos que tienen que ver con la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, maestros. Hasta luego.